Hola, bienvenidos a Boleto de Vuelta, yo soy Andrés Mesa Muñoz. Fue una hambruna que, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, se extendió por grandes zonas de Europa del Este, especialmente en las entonces repúblicas soviéticas como Ucrania y Moldavia. Algunas estimaciones hablan de hasta 2 millones de muertos, con la mayor proporción de víctimas en Moldavia, alrededor del 10% de su población, equivalente a 150.000 personas. Cientos de miles más sufrieron desnutrición severa y enfermedades, muchos de ellos niños. Las causas, por supuesto, las consecuencias del final de la guerra y una fuerte sequía, pero también hay cada vez más evidencia de que otra causa provino directamente de las autoridades soviéticas. 80 años después, en un país dividido entre el legado soviético y las aspiraciones de entrar a la Unión Europea, la necesidad de recordar es fundamental para quienes desean contrarrestar cualquier narrativa nostálgica sobre la Unión Soviética. Dar mă uitam la ei și mi se rupea inima deja. Ochii mari, bubucați, pânticele mari, dar piciorușele slabe, subțiri. Casele erau pline cu morți. Cel care vrea să iasă din casă, să salveze cât de cât, îl apuca moartea în drum. Ca să vezi cum o mamă tânără moare în ochii tăi și copchelașul ei de 5-6 lunișoare, cum moare și el sugând din sânul ei rece. Ceva. La hambruna soviética de 1946 en Moldavia dejó más de 150.000 muertos. Alrededor del 10% de la población de la época. Estas escenas son recreadas por actores, pues quedan muy pocos sobrevivientes capaces de testificar. Nina Dandara tenía 5 años en 1946. Nosotros teníamos una vaca y la gente venía con una taza o un pequeño cuenco y mi mamá les daba un poco de leche. Suplicaban. Uno tenía a su madre muriéndose, otro a un niño, un hijo o a una hija. Alimentábamos a la vaca con cardos. Solo quedaban 2 vacas, la nuestra y la que se usaba para transportar a los muertos. Estaba tan flaca, todavía la veo moteada de blanco y rojo. Es inicios de primavera. El suelo por fin se descongela tras meses de frío intenso. El invierno revive el trauma. Durante la hambruna fue la temporada más dura. Jamás podré olvidar ese tiempo. Se me llenan los ojos de lágrimas cuando lo recuerdo. En una casa cuesta abajo vivía una familia. El padre se llamaba Kirill y tenía un hijo de 8 años. El niño murió y sus padres se lo comieron. Cuando nosotros, los demás niños, lo supimos, nos comíamos todo lo que nos daban para no morir, para que no nos comieran. Este episodio trágico de la historia moldava es poco conocido. Durante mucho tiempo, la hambruna fue un tema tabú y más tarde se presentó simplemente como una consecuencia del periodo de posguerra y de la sequía. Sin embargo, las investigaciones demuestran que la población fue deliberadamente sometida al hambre por las autoridades soviéticas. Hoy, Larisa Turea visita a Nina. Ella investiga la hambruna desde los años 80. La gente tenía reservas. ¿Cómo es posible que terminaran sin nada? No fue la sequía lo que provocó la hambruna, fueron los rusos. Se llevaron todo lo que teníamos en el ático. Llegaron en un camión grande, todavía lo recuerdo. Y encima llevaba sacos que habían tomado de otras casas. Abrieron la puerta, subieron al altillo y bajaban con los frijoles y todo lo demás. Moldavia, que antes había sido parte de Rumanía, fue incorporada a la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial. Este es el libro que pasé 40 años escribiendo sobre la hambruna. Intenté reunir la mayor cantidad posible de documentación. Algunos dicen que nadie lo sabía, que Stalin no sabía lo que ocurría aquí. Pero eso no es verdad.
Encontré muchas cartas. Cuando implementaron lo que llamaban la liberación de nuestra región de Moldavia, se dice que Stalin quería deportar a toda la población romanoparlante. Pero como esa deportación iba a ser demasiado costosa, esta hambruna orquestada resultaba mucho más barata. Un testigo me describió la zona como un campo de concentración sin cámara de gas. Dar bine că în multe lucruri s-au uitat deja. Para su investigación, Larisa recorre el país de norte a sur, persiguiendo una verdad que la persigue desde la adolescencia. De adulta supe que la mujer que me cuidaba, la que me tenía en brazos, era una pobre criatura que había comido a su hija muerta durante la hambruna. No podía entenderlo. En público nadie hablaba del tema. La palabra hambruna estaba estrictamente prohibida. Eso me impulsó a entender cómo ocurrió todo. Estoy armando un rompecabezas al que todavía le falta una pieza. Quiero que la imagen quede lo más completa posible. Moldavia era considerada uno de los graneros de la Unión Soviética. Nadie habría imaginado una hambruna allí. En Moldavia los campos parecen infinitos. Dicen que es un país donde siempre brilla el sol. Y aquí vemos campos de cereales, trigo, centeno, cebada, avena. Las zonas rurales fueron las que más sufrieron. Las requisas de alimentos combinadas con el trabajo forzado en las granjas colectivas permitieron a las autoridades comunistas financiar la posguerra. Esta confiscación tenía objetivos concretos. Reponer las reservas estatales para sostener al ejército y a los funcionarios soviéticos, pero también para exportar. En 1946 y en 1947, la Unión Soviética exportó miles de toneladas de cereales para ayudar a los partidos comunistas en Europa del Este y Occidental, incluida Francia. En Gagauzia, al sur del país, algunas localidades perdieron hasta el 80% de su población por la hambruna. Es un trauma que sus descendientes siguen llevando dentro, como Ignat Kazmali, quien ha dedicado 15 años de su vida a este museo dedicado a la historia de su pueblo. Este es el hermano mayor de mi abuela materna, Ekaterina Diomida, y este es el hermano mayor de mi abuela paterna. A través de los archivos quiere que la verdad sea accesible al público, pero muchos documentos siguen clasificados. Hoy hay personas que antes eran fervientes partidarios del sistema socialista y de la ideología bolchevique. Ocupaban cargos políticos y ahora dicen que nada de esto ocurrió. В политическом классе и определенные должности говорят, что Aquí hay 16 documentos donde está claramente indicado que la causa de muerte es distrofia. La distrofia significa agotamiento y desnutrición. En Gagauzia, gran parte de la población es hoy prorrusa, en un país dividido políticamente, en especial por la adhesión a la Unión Europea. La propaganda soviética sigue siendo eficaz, incluso respecto a la hambruna. No creo que las autoridades soviéticas se hayan llevado la comida para ellas mismas. No sé quién lo hizo, lo que sí sé es que mucha gente murió. En tiempos soviéticos teníamos de todo. Los niños iban a la escuela, la gente al hospital y todo era gratis. Nos atendían gratis, las medicinas eran gratis, todo estaba bien. Queríamos a la Unión Soviética y aún la queremos. Yo aceptaría incluso una unión con Rusia.
Esta nostalgia es alimentada por partidos alienados con Moscú, que apuntan principalmente a las generaciones más mayores. A pesar de esta retórica, el trabajo de Ignat está cambiando poco a poco las actitudes en su pueblo. En su presencia, estas mujeres adoptan un tono más moderado. Hubo una sequía, no llovía y por eso hubo hambruna. Quizás si la Unión Soviética no hubiera tomado el grano de la gente, habrían podido guardar sus reservas. Ignat hizo construir un memorial. La mayoría de las víctimas fueron arrojadas a fosas comunes. Los pocos sobrevivientes estaban demasiado débiles para enterrar a sus familiares. Dicen que los niños sufrieron más. Y aquí está la prueba. Hay 23 nombres en esta placa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10 niños. Estar hoy aquí, frente a este memorial, ante los nombres de las víctimas de la hambruna y reflexionar sobre el pasado, nos ayuda a comprender la magnitud de las atrocidades cometidas por las autoridades contra la población local. En la capital, Chisinau, no existe aún un monumento dedicado a la hambruna. Pero la memoria ha encontrado otros caminos. El libro de Larisa Turea fue adaptado al teatro para llegar a un público joven y urbano. Creo que la obra supera ampliamente al libro por su capacidad de sintetizar y transmitir este océano de sufrimiento. Da en el blanco y llega al público al que debe llegar. Es una tragedia que hay que recordar y de la que hay que hablar para crear una generación libre. No se puede ser libre cuando se depende de un pedazo de pan. Aproape în întregime s-a stâns familia lui Vasile Paciu. O scăpat numai fiica Ana. Țin minte cum tatăl lor își ducea în spate, într-un sac, una câte una, fiicele la cimitir. Se oprea la poarta noastră, sleit de puteri, își pune sacul pe un pietroi mare, își trăgea sufletul, apoi își lua povara în spate și îți ducea mai departe. Tare mulți au murit. Unic mătușa Paraschiva nu l-a îngropat pe Ilie, dar îl ține ascuns pe cuptor. Tai din el câte o bucată și mănâncă. Ne-am dus să vedem ce am văzut acolo, n-am să uit în vecii vecilor. O bună parte din trupul lui Ilie nu mai era. Dar în casă pluteau aburi cu miros de carne de om fiar. Durante más de 2 años, la obra se ha presentado con la sala llena, prueba de la necesidad de los moldavos de conocer mejor su historia. De-aia mi se pare important acest spectacol. Por eso creo que esta producción es importante. Să evite lucruri de genul, adică de genul ăsta. Para que los jóvenes sean conscientes de estos hechos y en el futuro eviten aceptar a un dictador y desarrollen un sentido claro de lo que está bien y lo que está mal. Între ce e bine și ce e rău. E utopic ce. Sé que suena utópico, pero eso es lo que me gustaría, que se reconozcan los crímenes del pasado, porque eso es lo que nos divide hoy. Din păcate, până azi ne dezbină. N-aveți nimic, nu e foarte. Nevoie. Acum ai cântat glas mare, de copil glas. Las divisiones no impiden que Moldavia mantenga la mirada puesta en el futuro.
El país está en pleno proceso de adhesión a la Unión Europea, un paso que no todos apoyan, pero que podría marcar una ruptura definitiva con su pasado soviético. Hasta aquí este capítulo de Boleto de Vuelta. Gracias por acompañarnos. Recuerden que si quieren repetir este u otro episodio de nuestro programa, lo pueden hacer a través de nuestra página web www.france24.com.